Por favor. Ya se ve. Listo. Okay. Ya se ve. Ya perfecto. Se ve. Bueno, pues entonces, si se acuerdan, la clase pasada pues estuvimos ya hablando sobre la historia, un poco la historia de la biogeografía de América, en particular de América Latina, y con énfasis, digamos, en México, Mesoamérica y un poquito del Caribe, ¿no? Ok, entonces ya vimos en esta clase la etapa clásica y la etapa darwiniana y wallaceana. Entonces lo que procedería sería empezar a revisar la etapa moderna, que incluye desde más o menos mediados del siglo XX a la fecha. Y podríamos marcarla por alrededor de 1958, la fecha en la que se publica la sistemática filogenética de Willy Hennig. Sin embargo, se dice que hay tres, digamos, hechos importantes dentro de la historia de la biología que enmarcan esta nueva etapa de la biogeografía, la etapa moderna. Y todas estas ocurrieron a la mitad del siglo XX. La primera es la aceptación de la teoría de la deriva continental con base en también la aceptación de la teoría de la tectónica de placas por varios autores, pero en particular al padre, digamos, de la teoría de la deriva continental se le considera que fue Alfred Wegener, aunque sus aportaciones son anteriores, ¿no? a la mitad del siglo XX. Sin embargo, pues no fue esta época en la que se aceptan ambas teorías como las que explican mucha de la distribución de los taxones. El segundo hecho es el desarrollo de la sistemática filogenética por Willy Hennig. Y el tercero es el papel que hace Leon Croisat hacia el dispersalismo, esta crítica severa hacia que la dispersión es el fenómeno que genera los patrones de distribución, ¿no? Entonces, además, como sabemos, pues Croisat hace proposiciones no solamente metodológicas, sino también conceptuales mediante un método nuevo al que le llama la panbiogeografía. Entonces vamos a empezar a hablar de este personaje muy controvertido dentro de la historia de la biogeografía, que fue Leon Croisat, y dentro de estos tres hechos más importantes que cambiaron la biogeografía en el mundo, pues es el más cercano a América, ¿no? Dado que Leon Croisat, pues realmente él vivió en América, en particular en Venezuela. Entonces aquí hay algunos datos importantes de la vida de Croisat. Juan José Morrone tiene varios artículos dedicados a la biografía, a la vida y obra de Croisat, por si alguien está interesado en leerlos, y solamente hizo un extracto de algunos hechos importantes de su vida, ¿no? Entonces, Croisat en 1923 viaja por primera vez a Estados Unidos, a América, pero no fue sino hasta 1929 en donde ya encuentra trabajo como naturalista, ¿no? En ambas ocasiones estuvo en Nueva York, pero ya cuando en el 1929 incluso se naturaliza estadounidense, pues empieza a trabajar con plantas, haciendo algunas identificaciones de plantas para algunos parques, ¿no? En Nueva York. Posteriormente también trabajó en el inventario topográfico de Nueva York y con base en este trabajo, en la experiencia que adquirió en 1936, pues es contratado como asistente técnico en el Arnold Arboretum, ¿no? En este lugar es donde Croisat empieza a hacer las observaciones con base en las plantas que dieron origen a la mayoría de sus trabajos científicos, y se dice que escribe alrededor de 400 cuadernos con notas, ¿no? Entonces, una de las características que tiene Croisat es de que es una persona súper prolífica y empieza a publicar artículos sobre botánica.
Posteriormente, hay cambios en el Arnold Arboretum, y corren a Croisat, ¿no? de su trabajo. Se queda sin empleo, no puede conseguir empleo y por eso en 1947 pues es que viaja a Venezuela, ¿no? Y ahí es donde se establece en Venezuela. Croisat tuvo dos esposas, ¿no? Una de las cuales, Catalina, fue la que lo impulsó mucho a publicar sus libros, ya que la mayoría de los libros de Croisat pues fueron publicados en editoriales, más bien mm, autoeditadas, ¿no? Ya que pues mucha gente pues no quería publicarle a Croissant, ¿no? Entonces él publicaba porque había gente que le podía financiar sus publicaciones. Entre 1947 y 1952 participa Croissant en una expedición en el río Orinoco, en Venezuela, y también en esta etapa de su vida, pues escribe alrededor de 300 trabajos científicos, 7 libros, que en general suman alrededor de 15.000 páginas, ¿no? Existen muchas publicaciones importantes de Croisat, no es la única, pero quizá es la más representativa, que es la Panbiogeografía o el Manual de Fitogeografía también. La Panbiogeografía publicada en 1958. Aquí pueden ver ustedes una foto de Croisat. Hay muy pocas fotografías de Croisat en realidad. Ay, perdón. Y tenemos también, ay, no me salía el puntero, ya. Tenemos aquí también el mapa original de Croisat de su libro de 1958, mostrando trazos individuales, generalizados, y estos nodos que originalmente se llamaron gates, ¿no? ¿Qué más? Cosas importantes que escribió Croisat en el otro libro, en el de 1964, que tienen que ver también con la evolución, ¿no? También Croisat no solamente hizo aportaciones al conocimiento biogeográfico, sino también a la sistemática y a las hipótesis evolutivas, ¿no? Él tenía unas ideas muy interesantes acerca de la hologénesis que son atribuidas originalmente a Daniel Rosa. Entonces, bueno, lo que decía Croisat principalmente acerca de la evolución es que la evolución orgánica es función del espacio, el tiempo y la forma, y de estos, pues, para Croisat, pues siempre el espacio era lo más importante, ¿no? Entonces, por eso siempre, incluso en sus textos, siempre van a ver el espacio como el factor más importante que genera a la biodiversidad, ¿no? O característico de la biodiversidad. Por lo tanto, también este espacio geográfico, pues es el que nos permite estudiar la evolución. A este espacio geográfico, al estudio del espacio geográfico, entonces Croisat le da el nombre de la panbiogeografía. Si se acordarán, pues el prefijo pan significa todo, y por lo tanto existe una biogeografía única, una biogeografía de todos los seres vivos, ¿no? Y que además es la misma geografía, la misma historia de la geografía, es la historia de la biodiversidad. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cita de Rosen, donde dice que la panbiogeografía de Croisat es no solamente una visión mundial de las interrelaciones bióticas, sino que también es el inicio de lo que hoy en día llamamos la biogeografía de la vicarianza, ¿no? Donde la mayoría de los patrones de distribución, si no es que todos, se los debemos a este proceso de la vicarianza y no al proceso de la dispersión que en ese momento imperaba, ¿no? Y por lo tanto, pues no solamente es una revolución metodológica, sino que se trata también de una revolución conceptual dentro de la biología evolutiva.
si recuerdan, bueno, pues las ideas de Croizat no necesariamente fueron muy bien aceptadas por la comunidad científica, sobre todo por los neodarwinistas de la Escuela de Nueva York, que bueno, no estaban de acuerdo con estas ideas de este loco, ¿no? Que al que llamaban Croizat. Así entonces, algunos otros científicos como Don Rosen, Garrett Nelson y Norman Platnick, pues lo que hicieron fue tratar de juntarse con Croizat para difundir sus ideas y darle ese reconocimiento de que muchos investigadores no le estaban dando a las ideas de Croizat, ¿no? Entonces, por lo tanto, Rosen, Nelson y Platnick le invitan a Croizat a escribir un artículo. Croizat escribe un paper, pero este paper pues en realidad estaba cuasi rechazado, ¿no? Porque tenía muchas correcciones, a nadie le había gustado, Simpson dijo que era un lunático, etcétera. Y entonces Rosen, Nelson y Platnick le sugieren a Croizat que bueno que publiquen juntos, ¿no? Entonces Croizat como que no quería, al final acepta y publican lo que es el inicio, digamos, ya de la biogeografía de la vicarianza. Sin embargo, algunas de las adiciones que hicieron Rosen, Nelson y Platnick, pues están más bien relacionadas con la sistemática filogenética de Willy Hennig, ¿no? Esto obviamente no le hizo mucha gracia a Croizat, lo consideró una traición y se pelea con ellos. Y finalmente, pues estos tres autores pues dan inicio a una nueva biogeografía, a la que llamaban biogeografía cladística, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en América, no necesariamente en América Latina, pero bueno, tiene un gran impacto a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que esto es de los años más o menos los 80, cuando comienza la biogeografía cladística en el mundo, no hay ningún trabajo de biografía cladística en América Latina ni en México, sino quizás hasta la primera publicación de Marshall y Liebherr del año 2000. Acá los tienen a estos dos investigadores quienes publicaron el primer trabajo de biografía cladística de México. Paralelamente, hay otros autores que estaban ya trabajando en la biodiversidad mexicana en particular han hecho y están haciendo contribuciones muy importantes. Entonces aquí puse algunos de los científicos mexicanos que durante esta época, durante la época moderna de la biogeografía, pues hicieron estas aportaciones importantes a la biogeografía de México y en general de América Latina, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos a uno de los botánicos más reconocidos del país, Jerzy Rendowski, quien, bueno, sus principales publicaciones acerca de la biogeografía de México, pues están relacionadas con la vegetación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conocemos el libro de Vegetación de México de 1978, que es un clásico de clásicos para la biogeografía mexicana? Están otras floras, ¿no? La flora fanerogámica del Valle de México, la flora del Bajío. Seguramente ustedes no habían nacido en esta época, en todas estas épocas, pero bueno, son referentes necesarios cuando se van a hacer análisis botánicos o estudios sobre vegetación, ¿no? De México. Uno de las más importantes contribuciones de Rendowski, que creo que es del año 91, es la definición de los llamados megaméxicos, ¿no? El megaméxico 1, el megaméxico 2 y el megaméxico 3. En el sentido de que el endemismo no está relacionado con los límites geopolíticos, sino que está relacionado con otras cosas, ¿no? Y estos conceptos, pues, todavía los usamos y en muchos casos, pues, son referentes indispensables cuando hablamos de la biogeografía de nuestro país. Luego tenemos a Gonzalo Halfter, ¿no? Quien todavía está adscrito al INECOL en Jalapa. Y su contribución más importante dentro de la biogeografía, tiene muchas, pero la más importante es la descripción de una zona de transición mexicana y de los patrones de dispersión.
Este trabajo del 78 y del 87 son de los más importantes respecto a la existencia de patrones de dispersión, en un primer momento llamados de dispersión, pero que hoy en día sabemos que son patrones de distribución. Hay un artículo muy reciente de Morrone y Hafte donde hacen una reexplicación, digamos, de estos patrones de dispersión y sobre todo, pues, la definición o la propuesta de la existencia de la zona de transición mexicana, que bueno, es un referente obligado cuando tenemos que hablar de la biogeografía de México hoy en día. También lo que hoy conocemos como el componente mexicano de montaña o la zona de transición mexicana en este artículo del 87. En América Latina, pues hay una gran repercusión de las ideas de Croizat, lo van a ver ustedes en los videos de Croizat, de científicos venezolanos que hablan de su obra y todas las repercusiones que tuvieron en algunos científicos de América del Sur, por ejemplo, Osvaldo Rey, Hafer, ¿no? El autor de la teoría de los refugios pleistocénicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en América Latina esto está ocurriendo, pero sobre todo en América del Sur. Y en México, pues algunos de los principales exponentes de estas ideas biogeográficas modernas, pues justamente los conocemos hoy en día, que están en el Museo de la Facultad de Ciencias y quienes fueron los que empezaron a hacer ya biogeografía evolutiva como tal, o biogeografía ecológica incluso en México, ¿no? Entonces, aquí están algunos de los autores que seguramente los conocen, los han visto en la facultad, o si no los han visto por la pandemia, bueno, saben que están ahí. Y muchos de ellos pertenecen al Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos al doctor Jorge Llorente, quien junto con Nelson Papavero escribió muchos de los textos, como el que les mostré la vez pasada, sobre biogeografía, sobre historia de la biogeografía, y que están en español, ¿no? Porque además uno de los grandes problemas de la biogeografía ha sido que mucha de la literatura antes estaba en inglés, ¿no? Entonces ya estamos en principios de los 80, 90, ya en los 2000, donde ya empieza a haber biogeógrafos formados como tal. Y están en la FE Zaragoza también algunos otros como David Espinosa, ¿no? Quienes ya empiezan a escribir tesis y libros directamente en español para las nuevas generaciones y con todas estas ideas nuevas, ¿no? Y seguramente, bueno, también conocen a este señor que es súper reconocido a nivel mundial, Juan José Morrone, que es también profesor de la facultad y que es hoy en día uno de los exponentes más importantes de la biogeografía en el mundo, ¿no? De la biogeografía moderna. Juan José, pues, ha trabajado muchos temas de regionalización biogeográfica, tiene varios libros sobre biogeografía, tiene un libro en inglés de biogeografía evolutiva. Este libro que fue publicado hace creo que 2 años, creo que es 2019, de la zona de transición mexicana, muchos artículos sobre regionalización biogeográfica de América Latina, de México, aunque él realmente se reconoce más bien como sistemático de coleópteros. Yo creo que uno de sus aportes más importantes pues han sido dentro de la biogeografía, ¿no? Obviamente hoy en día hay muchas más otras personas que han trabajado en biogeografía en México y que siguen trabajando, pero bueno, estos serían los principales autores. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? ¿Algo que quieran comentar? No, todo bien, creo que no. Todo bien. Ok. Bueno.